Gracias, Kenneth, por estar con nosotros. Un gran placer, Gracias, Juan. como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias. Oye, a ver, dime, vamos a recorrer por los pendientes porque se van acumulando los pendientes en nuestra relación con Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Es correcto, así estamos el día de hoy con varios temas aún Sí. pendientes, una situación compleja donde el comercio sigue creciendo, la inversión sigue llegando a México por el fenómeno de nearshoring, pero tenemos varios temas todavía por resolver, sobre todo en la relación bilateral con Estados Unidos. A ver, tratando de mencionar, está lo de la cuestión energética, ¿no? Está la sanción en el sector automotriz, ¿no? Al que tenemos derecho nosotros por haber ganado un panel de controversia. Está el asunto del maíz transgénico, ¿no? También está el asunto también ¿de qué? De la transportación del retraso en el paso por la frontera por exceso de revisiones. ¿Qué otro se me va? Mira, están también casos laborales que se han presentado por parte de Estados Unidos, principalmente en el sector automotriz, que por ahora se han resuelto en la fase, digamos, de consultas. Es decir, no se ha llevado ninguno de estos casos por violaciones a compromisos de materia de democracia sindical, no se han llevado a nivel de panel, pero siempre está el riesgo de que esto suceda, sobre todo que es un tema muy politizado y conforme nos acerquemos a las elecciones de Estados Unidos, pues va a haber todavía más presiones por parte de los sindicatos. En materia de energía y en materia de maíz, hay muy poca información. Lo único que se sabe es que siguen las pláticas. Por lo menos sabemos que en materia del tema del decreto de maíz, que buscaba, como tú sabes, originalmente cerrar el acceso al maíz genéticamente modificado de Estados Unidos y que ahora de alguna manera en el último decreto que sacó México se diluyó un poco, es decir, se restringe únicamente el uso del maíz amarillo estadounidense a uso para la cadena de la tortilla, pero sigue habiendo violaciones al TEMEC por el hecho de no justificar científicamente este supuesto daño que argumenta el gobierno de México a la salud humana si se consume directamente este tipo de maíz. Entonces, Ujú. Estados Unidos ya tiene la posibilidad de solicitar un panel, no lo ha hecho en maíz, no lo ha hecho en energía, y creemos que está relacionado con los temas, digamos, más amplios de la política exterior de Estados Unidos con respecto a México, que tiene que ver, por supuesto, con los temas de seguridad y de migración. Entonces, es un poco la situación en la que estamos hoy en día. México tampoco ha insistido en que Estados Unidos cumpla con el fallo del panel automotriz en reglas de origen, que le dio la razón a México y a Canadá a principios de este año. Y también ahí lo que los analistas consideran es que hay una especie de acuerdo no escrito o una percepción por parte del gobierno de México de que si no presiona en el tema automotriz, a lo mejor Estados Unidos no los va a presionar en el caso de energía. Entonces hay una situación un poco de impas en estos temas. Y pues bueno, al final de cuentas, no es bueno que no se resuelvan estas grandes disputas, porque por supuesto lo que está en juego es la credibilidad del mecanismo de solución de disputas del TEMEC, que como tú sabes se mejoró en la negociación que se hizo para modernizar el Telecán. Ya se están formando los paneles, en algunos casos, como fue el caso automotriz, como fue el caso del panel de lácteos y paneles solares de Estados Unidos y Canadá. Pero al final de cuentas, si tú tienes una situación en donde los países deciden no implementar, como en el caso automotriz, las decisiones del panel, o de plano no solicitar los paneles por razones políticas, pues entonces al final de cuentas acabas erosionando el mecanismo de solución de disputas en el TEMEC, que tiene justamente como objetivo garantizar el comercio y el cumplimiento de los compromisos de los tres países. Oye, el hecho de que digan ese asunto, esa visión que me parece muy interesante, que hay un acuerdo no escrito, de que bueno, yo no te presiono en la parte automotriz, entonces le vamos dando vamos pateando el bote en el asunto energético y del maíz. Esto finalmente, en el contexto del proceso electoral estadounidense, pues va a llegar a su fin. O sea, los republicanos van a presionar durísimo con esos dos factores, saben que es una debilidad de la política del presidente Biden y van a exigir que eso se defina de inmediato, lo más pronto posible. Y bueno, finalmente vamos a tener que sentar a definir esos temas con Estados Unidos.
Sí, tienes toda la razón. La administración Biden en ningún momento ha reconocido que hay un acuerdo, no, no necesariamente lo hay formalmente entre los países, simplemente es un cálculo político que está haciendo el gobierno de México en el sentido de pensar que se puede estirar estas conversaciones en energía, en maíz, no tocar el tema automotriz hasta que más o menos ya sea las elecciones presidenciales en México o que esto estalle para el siguiente gobierno en nuestro país, hacia finales del 2024 o principios del 2025. Pero el problema es justamente lo que señalas. Conforme nos acercamos a las elecciones en Estados Unidos, cada vez hay más presiones, sobre todo el Partido Republicano en el Congreso estadounidense, para que Estados Unidos, la administración Biden, tome medidas en materia comercial, no solo hacia México, sino hacia otros países. Obviamente, la crítica que están utilizando los republicanos en el Congreso hacia la administración Biden es que su política comercial es débil, que no Sí. está obteniendo resultados con China, con Europa y por supuesto al interior del TEMEC con México. Y esto se exacerba de alguna manera con el debate que hay en el Congreso de Estados Unidos en materia del tráfico de drogas, el tema del fentanilo, el tema de la migración, la crisis migratoria en la frontera. Entonces, todo esto puede poner y está poniendo presión adicional sobre el gobierno de Estados Unidos para que por lo menos demuestre que va a hacer algo en materia de obligar a sus socios comerciales a cumplir con sus compromisos. No es seguro que lo hagan. Obviamente Estados Unidos depende mucho de la cooperación de México en materia de seguridad y en materia de migración. Tienes una verdadera crisis migratoria en la frontera. Y depende mucho de que México siga recibiendo estos inmigrantes de Centroamérica, el Caribe y algunos países sudamericanos cuando son deportados de Estados Unidos. Entonces, es una situación compleja, no queda claro qué es lo que va a suceder y por otro lado, si no resolvemos estos irritantes comerciales y quedan en el aire, si quedan en el limbo, pues hay que recordar que en 2026 viene una revisión integral de cómo está funcionando el TEMEC. Y ahí es donde no queremos que por el hecho de no resolver temas de gran índole como el energético o el agropecuario, que surjan voces en América del Norte que como en Sí. 2017 cuestionen los beneficios de tener un tratado de libre comercio en Sí. América del Norte. Al contrario, queremos que ese ejercicio del 2026 sea un ejercicio constructivo para fortalecer el Claro. tratado y no para ponerlo en tela de juicio. Sí, pues van a decir, ¿para qué diablos tenemos acuerdos si no los cumplen estos tipos del sur? No hacen lo que se les pega la gana y nosotros estamos pacientemente con los brazos cruzados esperando que ellos cumplan lo que comprometieron en el TEMEC. Pues ya tendría toda la razón, toda la lógica de los republicanos de decir, bueno, pues México no está cumpliendo, ¿para qué diablos tenemos un acuerdo comercial con ellos? Y Y fíjate que un simplemente tema, para presionar, ¿no? por supuesto. Sabiendo que no es posible romper un acuerdo comercial de esa naturaleza, de todas simplemente para fastidiar a los demócratas. Sí, no queremos que toda la discusión del 2026 se convierta en una serie de negociaciones con mucha presión y la pistola en la cabeza para resolver estos irritantes. Y también hay que ver hacia el norte. Hay una disputa importante que se está retomando entre Estados Unidos y Canadá en el sector de lácteos. Ya había ganado Estados Unidos un panel contra Canadá. Ajá. Canadá implementó medidas que Estados Unidos consideró insuficientes y se está iniciando nuevamente un segundo panel en materia de lácteos, ¿no? Entonces, este es un sector muy importante exportador de Estados Unidos. Canadá tiene en vigor medidas que de alguna manera el argumento de Estados Unidos es que restringen la posibilidad de que el producto estadounidense, sobre todo en leche en polvo y otros derivados, puedan ingresar. Entonces, esto genera obviamente presiones también sobre el TEMEC y esperemos que ese panel también se resuelva. En ese tema de lácteos, México no está involucrado ni podría estar involucrado. Ahí no está involucrado México, es un tema de antaño, como muchos de los temas comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Recordarás los casos de madera blanda, de subsidios a la aviación, Sí. pero en este caso de lácteos, pues es un tema que en diferentes manifestaciones, diferentes, digamos, subsectores del sector lácteo se ha manifestado en el pasado y pues bueno, es un panel que está iniciando ya en estos momentos. Pero fíjate qué grave que los estadounidenses republicanos o republicanos estadounidenses puedan decir, las diferencias con Canadá se resuelven, ¿eh?
O sea, en el panel a veces nos toca perder, a veces, pero se resuelven, se deciden cosas. Y en los paneles y en las situaciones que tenemos pendientes con México, no avanzamos en lo absoluto. Entonces el problema no es el tratado, el problema es el socio. Y en el caso específico de México con el sector automotriz, pues tú sabes la importancia que tiene para la producción manufacturera, para el empleo en el sector, el sector automotriz. Es decir, el no impulsar a Estados Unidos a que cumpla con el panel de reglas de origen es un riesgo porque puede llegar la administración estadounidense a llevar a cabo auditorías sobre las empresas mexicanas y decidir que conforme a su interpretación errónea de las reglas de origen, México no cumple con los requisitos para obtener el arancel cero al exportar a Estados Unidos. Entonces, esto sí puede tener una afectación para uno de los sectores estratégicos más importantes de México en materia de manufactura y de exportación. Entonces, es importante que los gobiernos trabajen para tratar de resolver esos temas. Y a lo mejor lo que nos va a ayudar de alguna manera, pues es la presión política en Estados Unidos y por otro lado el hecho de que los gobiernos tienen que pensar de que si en efecto van a lograr estos grandes objetivos que plasmaron los líderes en la cumbre de líderes que hubo en México en enero, de integrar una zona de manufactura avanzada en Norteamérica y competir con éxito con el resto del mundo, pues necesitas implementar correctamente tu tratado de libre comercio y por otro lado, ligado a una de las disputas del tratado, avanzar de la mano los tres países hacia la transición energética, es decir, de verdad invertirle a Claro. generar la capacidad de surtir energía renovable a todas estas multinacionales como, Sí. digamos, que están llegando en diversos sectores a México, como es el caso de Tesla, por ejemplo. Oye, ¿estaremos viviendo el momento más complejo de la relación del Tratado Libre desde el primera y segunda generación del tratado? Mira, yo te diría que sin duda el momento más complejo fue cuando el presidente Trump amenazó con salirse. De hecho, desde que llegó como candidato a la presidencia en 2016 y ya una vez en funciones, obviamente la renegociación fue un momento complejo porque envió señales muy complicadas a los mercados internacionales sobre la viabilidad del libre comercio de América del Norte a futuro. Yo creo que es un hecho de que tenemos que tratar de resolver estos temas álgidos para no llegar a una Sí, revisión del tratado, digamos ahora sí que con una banderilla clavada y con la sí, posibilidad de que haya un cuestionamiento serio. A mí lo que me preocupa sobre todo es, además de los temas comerciales, porque si tú ves el avance, digamos, en los flujos comerciales, casi 800.000 millones de dólares el año pasado en comercio bilateral con Estados Unidos, principal socio comercial. O sea, el TEMEC está funcionando para lo que fue creado. El tema es resolver las disputas por un lado y donde sí creo que podemos tener digamos, dificultades serias en la relación es con esta creciente preocupación de Estados Unidos, que es real, sobre el tráfico de drogas, es decir, la situación con la penetración del fentanilo y las muertes en Estados Unidos. Y por otro lado, lo que sí menciona el gobierno de México, Cancillería en particular, que tiene toda la razón, digamos, la política doméstica de Estados Unidos en materia de control de armas, la cual es prácticamente inexistente y que hace que entren cientos de miles de armas de Estados Unidos a México todos los años y eso obviamente incrementa el problema del crimen organizado en nuestro país, así como el control del movimiento de estas drogas que entran a Estados Unidos y que después se distribuyen por todo el país. Entonces, se tienen que redoblar los esfuerzos entre los dos países en el combate al narcotráfico. De lo contrario, este golpeteo por parte de los congresistas republicanos, de gobernadores como el gobernador de Texas, el gobernador Abbott, el gobernador de Santis en Florida, que por cierto se quieren candidatear para la sí, presidencia de Estados Unidos, entonces este golpeteo va sí. a continuar por lo menos durante el próximo año y medio, pues todo eso se tiene que resolver en paquete, ¿no? Entonces sí es un momento complejo en la relación e irónicamente al mismo tiempo somos el principal socio comercial de Estados Unidos y el TEMEC en materia de generar flujos de comercio está funcionando. Pues sí, es un instrumento que ha dado enormes satisfacciones y beneficios al país, ¿no? Sí, el otro día yo hice un ejercicio en superávits comerciales que creo que nada más tuvimos un déficit en 94 y del 95 a la fecha ha sido puro superávit comercial con Estados Unidos y hice la suma.
una cantidad de trillones de dólares que han llegado a este país y que le tenemos que atribuir indudablemente a ese tratado que ha sido muy noble y nos ha dado muchas oportunidades y muchas más las hemos desperdiciado, supongo, ¿no? Sí, yo te diría que sin lugar a dudas, ante el fenómeno del nearshoring que nos está ayudando a recibir inversión extranjera, el año pasado, por ejemplo, 35.000 millones de dólares, son cifras muy positivas, de las cifras más altas para los países en vías de desarrollo. Sin embargo, no nos podemos dormir en nuestros laureles porque la realidad es que si implementáramos políticas públicas domésticas para fomentar una mayor atracción de inversión y que fuera transparente y predecible nuestra política pública en materia energética, capacitación de los trabajadores, encadenamiento de pymes a estas empresas de alta tecnología, yo estoy convencido de que podríamos alcanzar niveles de 55.000 o 60.000 millones de dólares al año en inversión. Pero tienes que combinar Sí. la apertura comercial con las políticas públicas domésticas que generen esos ecosistemas de emprendedurismo, que atraigan la inversión, sobre todo en los sectores del futuro. Sí, eso no es producto de la lluvia, ¿no? Ese es producto de la intención de políticas públicas y poner las cosas en su lugar para que lo que buscamos suceda. Eso no es una obra de la Virgen de Guadalupe. Y lamentablemente yo tengo la impresión como mexicano que este gobierno no lo entiende, o hay una voluntad que no quiere entender y que está cerrada la posibilidad de que hiciéramos eso para multiplicar de manera muy importante las inversiones. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, mi estimado Ked, que tengas un excelente fin de semana y pronto Muchísimas espero gracias, que nos Eduardo. veamos. ¿No? Gracias, al contrario, Placer muchas como gracias a ti. siempre. Gracias, gracias. Un abrazo, Kenneth. Gracias. Gracias. Excelente análisis que siempre nos concede Kenneth Smith. Vamos a una pausa. Vamos a ver, tenemos saludos. Muchas gracias, Kenneth. Eh, Muchísimas gracias. gracias. Hasta pronto. Así lo espero.